A medida que la variante Delta altamente contagiosa del coronavirus continúa afectando a las comunidades en todo el país, las empresas están intensificando sus requisitos de vacuna a los empleados, exigiendo todos se vacunen o proporcionan prueba de la vacunación. En este episodio analizo cuáles son los pros y los contras que están ocurriendo en la actualidad con esta nueva demanda por parte de los empleadores hacia los empleados. Tal como lo mencioné en la introducción, el día de hoy voy a abordar un tema que habla del día a día aquí en los Estados Unidos y es acerca de cuán importante, cuán seguro es que los empleados que estén totalmente vacunados regresen a las oficinas a trabajar en persona. Entonces es un debate que se está dando, hay gente que está en contra, hay gente que está a favor. Como tú sabes, muchas empresas están retomando las actividades en sus oficinas en persona, pero a medida que se propaga la variante Delta, más empresas exigen que sus empleados se vacunen. Entonces, la pandemia no solamente ha afectado muchas situaciones en el mundo, sino también la forma en que trabajamos y sobre todo el tema de la gestión y más aún el tema de los recursos humanos en la actualidad. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos es acerca de aquellos empleados que no desean vacunarse, que no quieren vacunarse. ¿Cuán seguro es esto? ¿Deberían los empleadores hacer mandatoria la vacunación de estos? Yo considero que sí, es una opinión muy personal. A medida que las vacunas sean obligatorias contra el COVID-19 y vayan creciendo esta demanda, muchos empleadores se preguntan qué pueden hacer si los trabajadores se niegan. Es un tema bastante delicado, ¿verdad? Es una decisión muy personal el vacunarse, pero también si tú te vacunas va a haber mucho más protección para la sociedad, ¿verdad? Entonces algunos empleadores están despidiendo a los trabajadores que no se vacunan y otros exigen que los empleados no vacunados se sometan a pruebas semanales, ¿verdad?, para descartar, y otros tomen precauciones de seguridad y salubridad. O, en su defecto, si estos aún quisieran ir a trabajar a las oficinas en persona, pero no están vacunados, parece las empresas les está diciendo que preferible no, que se mantengan en su casa. Entonces, o hacerlo de manera virtual, pero no tener contacto con sus compañeros a pesar de que estos no quieran recibir la vacuna. Entonces, lo cual me parece bastante válido. Y mucho más aún, muchas empresas están ofreciendo incentivos a los empleados que no se han vacunado para que lo hagan. Y esto es interesante porque no solamente estamos hablando de las corporaciones, grandes bancos, empresas de software o las big tech, como le llaman, no, sino también en el sector retail, en el sector del restaurantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sector restaurantes está creciendo mucho la demanda de empleo. O sea, hay mucha demanda de empleo. Pero al mismo tiempo, los dueños de los restaurantes, por ejemplo, quieren contratar a esta gente, pero siempre y cuando muestren la prueba de haber sido vacunados o que al menos ya recibieron la primera dosis según sea el caso o de cuál vacuna se pusieron. Lo cual me parece completamente válido. Yo tuve 2 clientes que sucede que había un grupo, en un caso muy especial, había una persona de un grupo de 10 que no quería vacunarse, esta persona. Entonces, lo que hizo el dueño fue evaluar el riesgo-beneficio. Eran 10 o 12 personas. Esta persona no quiere vacunarse, y pero tengo a 11 o 12 que sí se han vacunado. Entonces, el tema de riesgo-beneficio y tuvo que despedir a la otra persona por un tema de que no quería vacunarse. Es un tema bastante delicado. Trabajo hay, pero siempre y cuando ahora están requiriendo, al menos en los restaurantes, que se viene leyendo, que tienen que estar completamente vacunados para si quieren comenzar a trabajar, lo cual me parece completamente válido. Es como este tema que acabo de mencionar, si un empleado se niega a obtener una vacuna, un empleador debe evaluar el riesgo que plantea la objeción, o sea, la situación, particularmente si un empleador exige que los empleados reciban una vacuna del COVID-19. Entonces es un tema de riesgo-beneficio. Una línea muy delgada. Anoche me pareció interesante escuchar un podcast de Wall Street Journal que, por ejemplo, hablaba que en los hospitales, hay un caso muy interesante de un hospital en Houston, en la ciudad de Houston, si no me equivoco, un hospital que estaba poniendo fechas límites para que los empleados estén totalmente vacunados. Inclusive se ha descubierto que médicos e inclusive enfermeras no estaban totalmente vacunadas o no querían vacunarse, lo cual es peor. ¿Y esto a qué se debe? Que los pacientes están solicitando que cualquier empleado o trabajador de la salud que tenga contacto con ellos, el paciente exige y solicita que estén vacunados, lo cual me parece muy válido. Es más, empresas, por ejemplo, de tecnología están haciendo mandatoria la vacunación. Escuché el tema de una empresa acá en Cambridge
que se dedica al software que están haciendo mandatoria la vacunación, pero sin embargo no están solicitando que el empleado muestre su tarjeta de vacunación por un tema de privacidad y de confianza. Interesante, ya que esta empresa tiene dentro de su cultura el tema de la confianza como un vital importante dentro de la misión y visión de la empresa. Yo estuve leyendo un interesante artículo de la Society of Human Resource Management que hacía énfasis en 4 puntos para analizar en las empresas. 1. La duración del riesgo, la naturaleza y gravedad del daño potencial, la probabilidad de que ocurra el daño potencial y la inminencia del daño potencial. The Society of Human Resources Management mencionaba que los gerentes y supervisores responsables de comunicarse con los empleados sobre el cumplimiento del requisito de vacunación del empleador deben saber cómo reconocer un tema de adaptabilidad, ¿verdad? Si es que éste lo requiere. Entonces, algo muy interesante a tener en cuenta. Los gerentes están teniendo un trabajo muy arduo y sobre todo la comunicación tiene que ser muy clara, específica y precisa, basados obviamente en la alineación de las empresas reguladoras como son el CDC acá en los Estados Unidos. Y más aún, este portal menciona que los empleadores y los empleados deben trabajar juntos para determinar si pueden realizar ajustes razonables en el regreso o no a el centro de trabajo en lo que respecta a las funciones laborales del empleado. Por ejemplo, si existe un trabajo alternativo que el empleado podría hacer, coloca en otra sección, en otra área, en otro departamento, o quizá no necesita ir a la oficina a pesar de que quiera, vamos a asumir que no se ha vacunado y va a tener que continuar su trabajo desde casa. Y algo interesante que lo que se está evaluando acá es cuán importante es para las operaciones del negocio, o en este caso del empleador, que el empleado esté vacunado. Obviamente, si hablamos de restaurantes, donde va a haber mucho contacto con el público, el retail, los malls, ¿verdad? Los centros comerciales, donde tienes contacto directo con el público, obviamente es importante para el negocio y para el empleador y para tus compañeros de trabajo y los compañeros de trabajo que el empleado esté completamente vacunado. Ahora, es interesante, yo estuve leyendo un artículo muy bueno de CNN Health que decía cuán seguro es que para la gente vacunada el retornar a trabajo presencial en las oficinas. Entrevisté a la doctora Liana Wen, una experta en el tema de salud y analista médico. Y ella mencionaba que el requerir la vacuna ayudará a hacer a los centros de trabajo mucho más seguros y saludables para todos. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que ocurre también? Que obviamente siempre va a haber un riesgo de que nos contagiemos, pero si tú eres vacunado, si estás vacunado, obviamente la reducción de, vamos a decir, estás con menor riesgo de, vamos a decir, de pegar el virus. Ahora, mucho más aún, mencionaba esta doctora que, por ejemplo, la gran preocupación, y que también menciona la ejecutiva de la compañía de software acá en Cambridge, en el podcast del Wall Street Journal, ella mencionaba algo bien interesante, que por ejemplo hay familias, ¿verdad? Trabajadores, que no quisieran tener contacto con gente que no se ha vacunado, con compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos empleados, vamos a decir, está vacunado, pero viene uno que no está vacunado, contrae el virus. Obviamente tú no vas a tener quizás los síntomas o no te vas a morir del virus, pero sí puedes llevar el virus a tu casa. Y muchas de estas personas y familias tienen niños, bebés o menores de 12 años. Como tú bien sabes, los menores de 12 años no están autorizados a recibir la vacuna. Esa era la mayor preocupación de que la gente lleve consigo el virus. A pesar de que te pongas la máscara, a pesar de que estés aislado de un escritorio con el otro, lleves la máscara y que se contagien en tu casa tus hijos. Ese es el tema, las personas que están alrededor tuyo. Es algo a tener en cuenta. No sé en qué terminará porque todavía está en debate. Mencionaba la ejecutiva de la empresa de software acá en Boston. Está en debate cuál es el tema de la privacidad. Ese es el punto más importante para el tema de muchas empresas, porque tú no puedes estar solicitando enséñame tu tarjeta de vacuna, que en los Estados Unidos es un poco complicado compartir, es parte de tu data. Para terminar, hay muchas empresas que están solicitando a los empleados el estar completamente vacunados, como por ejemplo BlackRock, Facebook, Goldman Sachs, Delta Airlines, Cisco, Ford, Uber, Equinox, Lyft, Microsoft. Son muchas las empresas que están solicitando a sus empleados estar completamente vacunados. Personalmente, es una opinión muy personal que quizá pueda diferir con otros, yo considero que si tú deseas
regresar por un tema de productividad a trabajar con tus compañeros de trabajo en persona, en la oficina, en los headquarters, y no te has vacunado, deberías vacunarte. Yo entiendo que mucha gente puede ser más productiva en la oficina que en sus casas. No todos son iguales. Estar encerrado, estamos encerrados casi 2 años con esta situación, que ya algunos vacunados podemos salir, pero sin embargo con el tema de la variante Delta las cosas se están complicando un poco más. Es más, quizá volvamos a volver a usar máscaras nuevamente. Pero lo más interesante es si tú consideras y no te has vacunado y tú consideras que tu productividad va a subir mucho más trabajando en persona con tus compañeros en la oficina, yendo todos los días a trabajar, o según sea el caso, como serán las políticas de asistencia, tienes que vacunarte. Y si no, te pedirán que mantengas en tu casa hasta que decidas vacunarte. Analiza bien cuál es el pro y el contra. Para una gente le ha ido muy bien trabajar en casa, se han sentido mucho más productivos, pero en este caso estamos enfocando acerca de el retornar o no. Hay gente que necesita tener a sus compañeros al costado, consultarle un feedback, recurrir a una ayuda en persona, que mucho mejor en email o que a través de una llamada en línea, a través de Zoom, Skype, etc. Entonces, eso es lo que se está evaluando en la actualidad. Es lo que yo quería compartir con ustedes a un punto muy personal para que vean cuál es la mejor forma de poder retornar al trabajo. Todavía parece ser que vamos a retornar al 2022, todavía está, porque todavía es un debate muy grande y con el tema de la Delta, y quizá que necesitamos una dosis de refuerzo. En muchos países todavía no reciben la segunda dosis, ni siquiera la primera, o están en proceso de recibir la segunda dosis. Entonces es un tema que está dando para largo. Y nada, eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este episodio para Podcast and Business. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.